Cordialmente, nuestros mejores deseos de salud y paz para todos, señoras y señores. Es nuestra frase inicial desde hace tantos años que no quiero perderla y dejarla, abandonarla, o perder esa sana costumbre, especialmente cuando las circunstancias parece que no es que inviten a desearlo, sino es que casi obligan. Tenemos el placer de saludar a un español universal, madrileño por más señas, que estudió en el Colegio del Pilar, en la capital de España, en Madrid. Se licenció en Derecho y Periodismo en la Complutense de Madrid. Durante su etapa universitaria fue militante democristiano en la oposición al franquismo. En el 63 fue uno de los fundadores de una revista ejemplo y punto de convergencia del mundo de la cultura más, no quiero decir elitista, pero selecta por su cualidad y calidad, Cuadernos para el Diálogo. Entonces dirigía el señor Ruiz Jiménez, don Joaquín, otro hombre de gran prestigio en la cultura y en la política española. Y allí escribía regularmente nuestro invitado de hoy sobre cine, sobre teatro, sobre política y la política internacional, que era la que más le gustaba. Luego fue miembro de Izquierda Democrática durante también la transición a la democracia tras la muerte de Francisco Franco. Tenemos el honor, el placer, la satisfacción de dar la bienvenida y le agradecemos muchísimo a Javier Rupérez que esté con nosotros. ¿Cómo está usted? Bien hallado. ¿Cómo se encuentra? Pues bien hallado, José Luis. Estoy muy bien, gracias a Dios, y dispuesto, encantado de escucharle, agradecido por las cosas que me ha dedicado. Son suyas. Posee uno de los currículos, no he dicho, pero lo subrayo, uno de los currículos más sobresalientes del mundo político de los últimos 50 años. Tiene unos honores que son absolutamente extraordinarios. Se incluyen entre ellos el reconocimiento con la Gran Cruz de Isabel la Católica, comendador de la Orden de Carlos III, esto en España, y luego es oficial de la Legión de Honor en Francia, comendador de la Orden de Mérito de la República Federal de Alemania, es un hombre universal. Y con decoraciones diversas, de más alto calibre, en Italia, en Bélgica, en la Santa Sede, en Portugal, en Jordania, Egipto, Arabia Saudí o Saudita, en Chile, Colombia, Panamá, por donde ha ido yendo, por donde ha ido funcionando, trabajando y representando a esa España que él ha deseado siempre, tener una España, desde España, lo más al día posible en el panorama social e internacional, para luego así exportarla. Y eso es lo que creo que ha intentado y ha conseguido. Ha vivido, su residencia la tiene, señor Rupérez, ¿su residencia habitual la tiene en Washington o en Madrid? Pues mitad y mitad. Mi mujer está en Washington, mi hija está en Nueva York, y yo estoy en Washington, y de manera que vivo sin vivir en mí. A veces no se encuentran. Pero lo cierto es que ha vivido usted como embajador de España en Washington los acontecimientos, vamos a decir, del siglo XX, quizá más significativos de la historia contemporánea, ¿no? Los ataques terroristas a las Torres Gemelas, aquel 11F, ¿no? Septiembre, F he dicho, 11 de septiembre de 2001. La Segunda Guerra del Golfo en 2003, los ataques terroristas en Madrid el 11 de marzo. En fin, no ha sido aburrida, ¿no?, su estancia en el extranjero, por entendernos claramente. No. Ha sido muy interesante, ha sido muy complicado. Bueno, en real, mi vida ha sido interesante, ¿no? Pero efectivamente esos años americanos han sido interesantes y complicados. Uno siempre aprende de las complicaciones, pretende aprender por lo menos de las complicaciones, aprendizaje de aquellos momentos, ¿no? Para bien Sí. Y para mal, la verdad, fueron momentos terribles. Muy terribles, para el mundo. Pero lo ha vivido allí in situ. Y ha vivido secuestros, ha vivido, además es anecdótico, casi se puede decir así, con todo respeto, evidentemente, pero en un momento dado de la política española sufrió usted uno de los, de los peores ataques que se pueden sufrir, es la falta de libertad. Usted, que ha sido ejemplo, además ha preconizado siempre el vivir en libertad y en democracia, y en esa línea se mantiene. Usted, que ha defendido siempre esa libertad,
ETA en un momento dado atenta contra su libertad y le hace pasar una mala temporada, ¿no? Lo recuerda con dolor, con dolor, pero no con odio. O sí, se lo pregunto también. Hay cierto... hay algo en ese estómago cuando usted recuerda algunos nombres. Hoy, por cierto, en lugares de administración. Estoy preguntándole por Arnaldo. Mire, esa es la parte involuntaria en mi biografía, ¿no? Y desde luego fue un mes duro, porque al fin y al cabo no es únicamente verse privado de libertad, sino además estar convencido de que en cualquier minuto perdería la vida, ¿no? No. De manera que no es que, digamos, y tengo la gracia divina de poder haber sobrevivido, y no únicamente sobrevivido, sino haciendo después del secuestro exactamente lo mismo que hacía antes. Lo cual no quiere decir que el sentimiento no es odio, ¿no? Es ni olvido ni perdón, ¿no? Porque la verdad es que los terroristas hicieron conmigo, hicieron con tanta otra gente, y al fin y al cabo yo puedo contar miles de personas que no pueden contarlo porque fueron asesinados por ellos. Pues para mí es una lección inolvidable. Como digo, no es que me condicione la vida, pero ciertamente me condiciona mis conocimientos con respecto al comportamiento de otros y con de los terroristas. Usted menciona el nombre de Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi fue el jefe del comando que me secuestró, que me tuvo secuestrado durante un mes, ¿no? Fue el hombre que durante un mes sometió, digamos, a la psicológica de no saber si mi vida o no, al mismo tiempo privarme de mi familia, de mis amigos, de la vida política, de la vida nacional. De manera que no odio, no, pero ni olvido ni perdón. Y yo creo que es importante recordarlo porque lo que hemos pasado todos los españoles durante prácticamente medio siglo, 50 años, se puede olvidar, ni se puede perdonar, ni se puede repetir. Y claro, contemplar a Otegi como uno de los elementos fundamentales de los que apoyan a este gobierno, no se puede imaginar que no le produce ninguna emoción, ¿no? Pero en fin, eso es lo que recuerdo, ¿no? ¿Vio usted a Otegi en algún momento frente a frente, quizá en aquel encierro, quizá posteriormente, alguna coincidencia? No, todos los terroristas tenían la cara permanentemente tapada, pero el reconocimiento de todos los que participaron en el secuestro se debe a las declaraciones de una mujer francesa, que era uno de los miembros del comando, que hizo unas declaraciones ante la policía española, que para todos aquellos que quieran leerlas y que quieran leerlas, están en el libro que yo dediqué al secuestro, ¿no? Secuestrado por ETA, en donde con pelos y señales describen quiénes eran los miembros del comando, cómo se llamaban, primeros y segundos apellidos, qué es lo que estaban haciendo, dónde vivían, qué es lo que practicaban e incluso las pistolas y la marca de las pistolas que llevaban. De manera que está perfectamente identificado, pero yo no le he visto la cara nunca, pero sé quién es, sé qué es lo que hizo, sé que estaba allí, ¿no? Señor Rupérez, si este señor Otegi si ha pedido perdón a las víctimas, pues me invita a esto a preguntarle si él le llamase a usted por teléfono para pedirle perdón, ¿levantaría el teléfono? ¿Descolgaría? ¿Le escucharía? Bien, tenemos cosas más importantes que hacer, ¿verdad? ¿No me parece? Bien. Ya. Pues hablando de encierros, el que narra usted, el que hemos sufrido y seguimos todavía sufriendo los españoles sobre la pandemia, a través también de una publicación que me he fijado en ella por ser quizá de las más recientes, pero por ser tan dolorosa también para la inmensa mayoría de todos los ciudadanos españoles, que igualmente hemos sufrido de falta de libertad. Al menos falta de libertad de movimiento. No quiero politizar ni mucho menos el sentido de la expresión. Y lo narra usted, señor Rupérez, en su publicación Las crónicas de la pandemia,
cuenta, en fin, desde el momento que va ese ciclo que va desde el autoencierro, aquel 15 de marzo del 20, hasta el momento en que el gobierno español ya nos comunica a los españoles que ha vencido al virus. Es largo también y es prolijo. Es una especie de diario. Cabe destacar en su narrativa que es un doloroso diario por aquello de un reguero permanente de fallecidos, comenzando por el Marqués de Griñón. Podemos citarlo puntualmente porque con don Carlos tenía usted prevista la cita de trabajo de ese día, que el mismo día que el Marqués fue hospitalizado. En general, le preguntaba por todo esto, ¿no? La narrativa tan difícil que ha tenido que ir comentando, o que ha preferido hacerlo así, a modo de diario. Sí, es un diario, ¿no? Es un diario. Yo tengo que, en algún sentido, recordar que soy quizá el único español que ha sido secuestrado 3 veces. Ya me lo recordó en su momento Carlos Otero en 3 la noche veces. del 23 de febrero de 1081, cuando al final de aquella terrible y trágica historia del golpe de Estado me decía: Javier, eres tú el único hombre español secuestrado por 2 veces. Bueno, la pandemia es la tercera, ¿no? Y Sí. lo que me cogió la pandemia me cogió en Madrid y efectivamente, pues como todos mis compatriotas y conciudadanos, pues sufrí exactamente el mismo aislamiento, la misma incapacidad de movimiento, la misma sensación. Y a mí siempre me ha gustado escribir y hacer lo que he hecho en otros momentos, que era escribir un diario. Lo había hecho Camus con La peste. Al final es un diario de un médico francés sorprendido en Argelia durante una peste. Lo había hecho Boccaccio también con el de Camerón. El de Camerón es un relato también de un grupo de personas aislados. Y un poco reflexionar sobre lo que significa el aislamiento, sobre lo que significa la lejanía, porque yo estaba en aquel momento separado de mi mujer y mi hija, precisamente porque ellas estaban en Estados Unidos y yo estaba en España, y al mismo tiempo reflexionando sobre lo que ocurría en mi cabeza, en el inmediato entorno, sobre las medidas que se iban tomando, esa sensación, por otra parte, de enfrentación insólita, ¿no? Nunca lo habíamos conocido, ¿no? Y ese es un diario en el mejor y en el peor sentido de la palabra, y es un diario, como bien recuerda, pues también dedicado a todos aquellos que no sobrevivieron, empezando por mi buen amigo, que fue la primera víctima que yo conocí de esa pandemia. En lo familiar, el tema, claro, es muy complicado, se complica mucho más. Está usted, como acaba de decirnos, pues a eso de 4.000 kilómetros de su casa, de su mujer, de su hija. Por cierto, le coincide en este obligado encierro la graduación universitaria de su hija. También debió ser un día y un trago difícil, ¿verdad? Sí, mi hija acabó la universidad en Washington, en Georgetown, hace 2 años y lo acabó brillantemente, pero esa ceremonia tan importante para los universitarios americanos, que es la Sí. ceremonia de la graduación, no pudo tener lugar precisamente por la pandemia, ¿no? De hecho, va a tener lugar dentro de pocos días y yo me voy a trasladar a Washington precisamente para esa ceremonia que entonces no pudo tener lugar. De manera que es Sí. otro de los datos también que hay que tener en cuenta y que tengo que tener en cuenta personalmente de lo que ha significado la pandemia, ¿no? Sí. Realmente, vamos, aparte de otros recuerdos, es los amigos que han desaparecido, ¿no? Aquellos que no han podido sobrevivir, que se vieron afectados por la pandemia y que no han sobrevivido. La verdad es que la extensión de la reclusión por la pandemia, que describe pasajes bastante difíciles, aunque lo recomiendo el libro, porque no solamente es un diario suyo, sino que es de todos los españoles. Cuánta gente nos podemos ver ahí retratados, ¿no? Cuánta indignación ha habido, no sé si justa o injusta, no sé si ha operado o no ha operado, porque esto me parece a mí que solo lo podrá certificar la historia pasando el tiempo, ¿no? Porque se llegaba a la indignación, se llegaba
pues a la violencia en las calles. A veces no fue muy bien comprendida o a veces no fue muy bien explicada, ¿no? Estas reclusiones que sufrimos los ciudadanos en el mundo entero, pero nos ceñimos a España porque ahora mismo es lo que nos concierne. ¿Cree usted que fue bien tratado el tema de la pandemia, teniendo la experiencia que usted tiene, el conocimiento del exterior, de cómo funciona el mundo, de cómo funcionan otros países? Tengo la impresión por la lectura en el libro, solo ojeándola, que hay un ánimo bastante crítico con ese enclaustramiento, confinamiento, ese secuestro obligado, ¿no? Le recordaba aquello de, señores, esto piadosamente le han llamado confinamiento, pero a usted le recuerda algo así como aquello de, señores, esto es un secuestro. Era casi tan duro, ¿no? Lo uno como lo otro. Bueno, en algún sentido era menos duro. Lo de Otegi es bastante. Es decir, por lo menos durante la pandemia podíamos contemplar la televisión, podíamos leer los periódicos, podíamos hablar con los amigos, que no los viéramos. Si teníamos un perro en casa podíamos salir a la calle a pasearlo. No era tan duro desde ese punto de vista. No quiero exagerar las comparaciones. Lo que sí era cierto es que efectivamente teníamos que no salir de casa nada más que en determinadas condiciones. Y bueno, luego por otra parte, claro, teníamos la muerte, ¿no? Porque si no éramos conscientes de lo que ocurría y no tomamos las medidas oportunas, pues podíamos desaparecer, ¿no? Claro. Pero yo creo que, no, efectivamente, lo que pasa es que yo creo que se han cometido errores, ¿no? Pero lo que pasa es que era tan insólita la situación, ¿no? Era tan desconocida la situación que era casi obligado que se cometieran errores desde el punto de vista del tratamiento de la enfermedad, desde el punto de vista del conocimiento de los orígenes de la enfermedad, desde el punto de vista de las medidas a tomar, ¿no? Y qué duda cabe en ese sentido, pues en España y en otros países se cometieron también errores, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos se han cometido muchos errores desde el punto de vista de la obligación para vacunarse, ¿no? Recuerda que en el mundo se ha habido, y en determinados países, no tanto en España, pero ciertamente en los Estados Unidos, eso que se llama el negazo, ¿no? Todas aquellas personas que por razones varias confusas y muchas de ellas absolutamente incomprensibles decidían no vacunarse, ¿no? Pero en fin, ha sido una experiencia, yo creo que hemos aprendido, esperemos que efectivamente contemplando y tomando todas para que no se vuelva a repetir, ¿no? Sí. Pues sí, Dios quiera que el universo, en fin, quiera que no se repita, porque ya estamos oyendo, ya nos están llegando voces de una nueva ola, una sexta, una séptima, en fin. Veremos a ver qué nos depara el futuro, no vamos a jugar a eso. Pero sí recomiendo, de modo, digamos, sincero, las crónicas de la pandemia para las personas interesadas en ver cómo, y en comprobar cómo en fin, lo vivió el señor Rupérez, que representa a muchísimos españoles. Tuvo el hándicap, además, de que la familia no la tenía en casa, sino a más de 4.000 kilómetros, que ya es un inconveniente. De su bibliografía, hablando de publicaciones, la verdad es que son muchas, pero Memoria de Washington es una lectura que personalmente recomiendo a mis amigos. Don Javier Rupérez, diplomático, escritor español, conocido por su labor en el servicio exterior español siempre, pieza clave en negociaciones como el acta final de Helsinki o la incorporación de España a la OTAN, que tanto se decía en principio que de entrada no y de cabeza sí. Pero al margen de esas historias, que no deja de ser pasada, pero es historia, el contenido del acta de Helsinki viene a decir, o viene a querer conseguir, porque la definición es más o menos esta, igualdad soberana, este es el contenido del acta final de Helsinki, igualdad soberana, respeto de los derechos inherentes a la soberanía, abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, inviolabilidad de las fronteras, integridad territorial de los estados. En fin, yo no sé si este acta está firmada por Rusia, la Federación Rusa. Creo que sí, ¿verdad? El acta está firmado por la Unión Soviética. El acta se aprobó en 1975 como consecuencia de las negociaciones que llevamos durante 3 años en la Conferencia sobre la Seguridad de la Comunidad en Europa. Ahí tiene usted toda la razón en recordar los principios, los 10 principios
que forman la columna vertebral del Acta Final de Helsinki. Como digo, está firmada por la Unión Soviética, luego endosada por la Federación Rusa, que es la heredera de la Unión Soviética, y al mismo tiempo también y firmada posteriormente por todos aquellos países que adquirieron la independencia como consecuencia de la desaparición de la Unión Soviética en 1991, países, entre otros, incluyendo Ucrania, ¿no? Y como usted bien dice, todos esos principios tienen también una inspiración nacional que es como consecuencia de la Carta de las Naciones Unidas en 1945. Y todos esos principios tienen una base y una referencia absolutamente fundamental, que es la renuncia al uso de fuerza en la vida. Perdón, la que decía, perdón. La renuncia al uso en la vida internacional. Y consiguientemente, claro, me alegra que usted recurre a principios, porque lo que tenemos que tener en cuenta es los principios, los de la Carta de las Naciones Unidas, como los del Acta Final de Helsinki, están siendo sistemática y totalmente violados por la acción, por la agresión que está llevando a cabo Rusia contra Ucrania. Esa es la situación que estamos viendo en este momento y me parece muy oportuno su recordatorio. Y no me quiero quedar ahí, porque también como embajador, señor Rupérez, has estado destinado ante organizaciones como la OSCE o la ONU en Washington. La OSCE, menos popular quizá, es la organización de seguridad regional más grande del mundo. ¿Cómo queda esta OSCE? Pues mire, es una de las cuestiones que estamos discutiendo en este momento, ¿no? ¿Cómo queda? Si es que queda, claro, porque cuando uno de los miembros sistemáticamente y voluntariamente rompe los principios elementales de la costura de la organización, uno se pregunta qué es lo que queda. Le advierto, y quiero decirle también que lo mismo podemos preguntarnos con respecto a las Naciones Unidas. ¿Qué queda de las Naciones Unidas cuando uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad hace lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que es una situación enormemente grave y no vaya a ser que al final de la historia no pase nada, lo cual es doblemente grave, porque sería tanto como agresor y consiguientemente llegar al final del siglo, mal que bien nos ha proporcionado una estabilidad notable durante los últimos decenios, ¿no? Y como usted dice, en fin, no podemos pasar por alto las obligaciones también que han de cumplirse por parte de cada uno de los que forman parte de la Organización de Naciones Unidas. La ONU está ahí para algo, pero bueno, pues lo que usted está diciendo, lo que estamos comentando. Le voy a pedir así, como concluyendo en esta historia, ¿no cree usted que ha habido un fracaso de Europa, cuando menos, de esa Unión Europea, y por ende a aquellos que están por encima de Europa, en este caso, como guardia de circulación protector, que es Estados Unidos? Pero ¿no se ve un fracaso de la Unión Europea, que la tenemos aquí, a la que pertenecemos, en este tinglado montado desde la Federación Rusa? Pues permítame que disienta ampliamente de lo que me dice. Yo creo que la Unión Europea no ha fracasado, naturalmente no es perfecta, no ha fracasado. No solo no ha fracasado, sino que es uno de los elementos para la construcción de paz más importantes que ha conocido la humanidad en el curso de los últimos 300 años. Hay que recordar que Europa tuvo 3 guerras sucesivas en 1870 entre Francia y Alemania, en 1914 la Primera Guerra Mundial, en 1939 la Segunda Guerra Mundial, y desde 1945 no hemos tenido ninguna guerra, nada más que esta, que ha declarado de manera absolutamente injustificada la Federación Rusa. Creo que la Unión Europea es uno de los grandes proyectos, una de las grandes realizaciones que se han producido desde hace 500 años prácticamente. Que no es perfecta, evidentemente, que hay, digamos, diversidad de planteamientos, de intereses, evidentemente, pero que sigue estando viva y desde luego es un aspecto positivo como consecuencia de la agresión, precisamente como europeos junto con Estados Unidos han encontrado nuevas razones para tener una capacidad de movimiento en común, agresión. Que se podían haber hecho más cosas,
evidente y podíamos discutir en detalle qué es lo que se podía haber hecho, pero si queremos guardar nuestras libertades, si queremos guardar la paz que hemos conocido en el continente desde 1945, pensemos que la Unión Europea tiene la llave del secreto, ¿no? Y debemos hacer todo lo posible fomentándola para seguir profundizándola y para seguir mejorando. Me parece absolutamente fundamental para nuestras vidas nacionales e internacionales, por cierto. Sí, sí, yo no puedo disentir, y creo que en general nadie puede disentir de su planteamiento, pero a la hora de la verdad, pues se ha visto mano dentro del área y es penalti, y eso hay que pitarlo. Y aquí hay un penalti fuera de juego, mano y con agresión al portero. Esta es la sensación, permítanme en fin, la comparación con el fútbol, ¿no? Pero es que es lo que sentimos, ¿no? Yo es lo que siento y parece que no estoy solo en esa línea. Es decir, hay alguien que está haciendo falta deliberadamente y no hay un grupo de árbitros que digan, oiga, esto es inviable, no hay manera. ¿Cómo? Con la fuerza, pero es que la fuerza no es la solución. Por eso hablaba yo de que hay cierto fracaso, ¿bien? Puede no estar de acuerdo y yo lo comprendo, pero no sé qué se podrá hacer, no sé cómo va a terminar esto. ¿Por qué no nos deja usted una reflexión sobre ese peligroso asunto Ucrania-Rusia? No es que juegue usted a pitoniso, pero ¿cómo lo ve? Porque mañana puede ser Finlandia si da el paso y quiere entrar en la OTAN. Y si Finlandia no entra, no tiene, parece, derecho a hacerlo, no tiene libertad para dar ese paso siempre que se le acepte en el baile de la Comunidad Europea y en la OTAN. Quiero decir, ¿cómo lo ve usted en su fuero interno en la medida en que pueda, no sé, aleccionarnos un poquito o informarnos de por dónde van a ir los tiros? Peor dicho, nunca. Bueno, yo no soy profeta, aparte le digo que yo lo veo mal y lo veo complicado, ¿no? Pero yo creo que al mismo tiempo también tenemos que recordar cosas fundamentales. Primero, no hay absolutamente ninguna razón para justificar la utilización de la fuerza por parte de la Federación Rusa en contra de Ucrania. Todas las cosas que están diciendo los rusos al respecto son falacias, son mentiras. La OTAN no ha querido ampliarse para cercar a la Federación Rusa. Lo que ha ocurrido es que la OTAN se ha ampliado porque todos aquellos países que salieron de la Unión Soviética salieron corriendo aquello que la Unión Soviética nunca había ofrecido, que era prosperidad y seguridad. Segundo, efectivamente tenemos una situación grave en este momento que tendría que haber tenido idealmente una respuesta por la fuerza, porque la fuerza efectivamente es la que por lo menos introduce la capacidad disuasoria, que es lo que ha faltado con respecto a la Federación Rusa. ¿Por qué no se ha utilizado la fuerza? ¿Por qué los americanos y la OTAN no han querido utilizar la fuerza? Porque eso hubiera podido llevar a una confrontación abierta y a la Tercera Guerra Mundial con posibilidades nucleares. Y eso hay que evaluarlo con todas sus enormes, gravísimas complejidades. Tercero, no sé exactamente cómo va a acabar. Lo que yo sí sé es que cómo debe acabar. Debe acabar primero con el sometimiento de Putin a un internacional para juzgarle como criminal de guerra. Segundo, con unas reparaciones que tiene que pagar, que tiene que ofrecer la Federación Rusa ante la deuda que está produciendo en este momento en Ucrania. Tercero, al mismo tiempo, la reconsideración de todo el sistema internacional. Y cuarto, el reconocimiento volviendo al acta final de Helsinki, de lo que dice el acta final de Helsinki, que todos los estados participantes tienen el derecho de pertenecer a tratados de alianza. Es decir, en este momento, ¿qué es lo que está buscando Finlandia? ¿Qué es lo que está buscando Suecia? Pues mutatis exactamente lo que buscan nosotros. Claro que nosotros tenemos una suerte y es que no tenemos frontera común iba a decir con la Unión Soviética, pero da lo mismo, con la Federación Rusa. No tenemos, pero en el fondo, ¿por qué entramos nosotros en la OTAN? ¿Por qué entramos nosotros en el mercado común? Porque queríamos participar de la paz, de la democracia, de la libertad y de la prosperidad, exactamente lo mismo que lo que pasa
pasa es que, claro, Finlandia tiene 1.300 kilómetros de frontera común con la Federación Claro, Rusa. Y esos y le da miedo. 1.300 están como están. La verdad que eso Sí, es lo que yo veo. Y yo lo que creo es que, de luego, Putin debe desaparecer por los sistemas que sean. Y no quiero adelantar ningún tipo de acontecimiento de la vida internacional. Y la Federación Rusa tiene que someterse a la consideración de los tribunales internacionales por sus acciones criminales. Esto es un crimen de guerra y como tal tiene que ser sí, juzgado. Y vamos a ver cómo lo consigue. De luego, si no se consigue eso y si entramos en sobre cómo hay que encontrar la paz de manera que unos y otros queden contentos, sería tanto como premiar al agresor, sería tanto sí. que esa misma. Creo que no son especialmente optimistas, pero yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre y esperar, y por lo menos también evocarlas, ¿no? Luego ya veremos son los Mm. términos, podemos acabar con este horror, pero hay que recordar la reacción. Putin es un criminal y la Federación Rusa en este momento es un estado criminal y se tiene que ver sometido a las consideraciones correspondientes, como en su momento se hizo con Milosevic de Serbia. Sí. Milosevic acabó siendo juzgado por el Tribunal Penal Internacional y murió en la cárcel. Mm. Pues exactamente lo mismo. Y luego, pues ya veremos, ¿no? Mm. ¿Tiene usted la confianza de que eso se va a dar? Porque, como me parece que ya lo ha señalado usted, quizás sea ser optimista, ¿no? O por lo menos da la sensación de que eso va a ser complicadísimo, porque alguien es como el gato encerrado, si se le encierra, si se le acosa, termina atacando. Es decir, hay que dar una salida que sea, no digo brillante, pero que sea honrosa, porque tiene un pueblo detrás. Ya, pero hay que recordar quiénes son los culpables. Es decir, no vaya a ser que invirtamos la carga de la prueba y pensemos que al final nosotros somos los culpables, ¿no? Es un poco, si me lo permite, su reflexión, su bien intencionada reflexión anterior, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? No, ellos han hecho mal. La de Ucrania no tiene absolutamente ninguna justificación. Yo creo que los rusos tienen que hacérselo mirar. Al fin y al cabo, no son los primeros también perdido. No andamos por el mundo quejándonos de la pérdida del imperio, no andamos por el mundo presentándonos como víctimas, ¿no? Yeah. Parece como si tuvieran un derecho natural a exigir de los demás, pues prácticamente sangre, sudor y lágrimas. Pues no es así. Usted hágaselo ver, la Unión Soviética fue una catástrofe, el sistema comunista es una catástrofe de arriba a abajo, y lo estamos viendo en todos los países que tienen ese sistema. Entonces, lo que quiere en este momento es reconstruir la Unión Soviética, digámoslo claramente, ocupar Sí, sí. de nuevo y Bulgaria y Hungría y Checoslovaquia, ¿no? Digamos, eso no está en el orden natural de las cosas. Y si sigue así, tendremos guerra mundial con nuclear. Entonces, no es que yo la desee, pero hay que acabar con los criminales de guerra exactamente igual que se acabó con Hitler y con los nazis, ¿no? Al final, miramos las caricaturas, nos damos cuenta que en el fondo lo que le falta al Putin es el bigotito que tenía Hitler, porque por lo demás el comportamiento es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Yo creo que las cosas que tenemos que recordar, ya veremos exactamente, pero por lo menos recordar quién es el responsable. Nosotros no somos los responsables. Nosotros no somos los responsables. Los responsables son los rusos, la Federación Rusa y alguien llamado Vladimir Putin. Y empecemos por ahí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también, claro, estoy acordándome de lo que parece que reciben, porque no tenemos toda la información. La información que recibe el pueblo ruso parece que no coincide con la nuestra, sino que es justamente el otro lado de la moneda. Es decir, en la cruz estamos nosotros, estamos Europa. Él está, con lo que usted dice, ¿no?, argumentando que lo que quiere es recuperar lo que fue el Imperio Soviético y que, y claro, así él está en la razón y tiene el apoyo de su pueblo. No sé en qué porcentaje, porque nos faltan tantos datos, pero su pueblo no está informado de lo que nosotros vemos. Nuestros informativos no los ve.
el ruso normal, de a pie, en Rusia, no lo vive, salvo excepciones, gente que está conectada, pero que son 4 sueltos que puede haber por ahí. Pero el pueblo, el otro día lo vimos, no hace mucho tiempo, lo vimos en una magna performance, al señor Putin, apoyado, vitoreado, aplaudido y ensalzado por su pueblo. Y esa es la publicidad, ese es el marketing que parece que reina en lo que es la Federación Rusa. Es decir, ¿el pueblo está con él o cree usted que no hay tanto pueblo con él? Mire, que los rusos solucionen sus problemas. Es decir, que no tenemos por qué preocuparnos o ocuparnos de los problemas de los rusos, allá ellos, ¿no? Lo que es evidente en este momento es cualquier cosa menos un país democrático, de manera que la información que reciben los rusos en ese momento ya se puede imaginar cuál es, ¿no? No únicamente eso, todos somos conscientes de que Putin está asesinando a opositores, también está coartando cualquier tipo de libertad de expresión y tipo de libertad de información, con lo cual no sé exactamente de dónde le viene. Lo que es evidente es que no tienen absolutamente ninguna capacidad de reacción y, desde luego, aquellos que han mostrado alguna capacidad de reacción han acabado o en la tumba o en la cárcel, o están en la cárcel, o están envenenados. De manera que allá los rusos con sus problemas, como allá nosotros con nuestros problemas. Lo que es evidente es que hay una responsabilidad internacional, que es a la que tenemos que hacer frente, y los rusos tienen que enterarse de esa responsabilidad internacional en la cual han recaído. Y todo lo demás, no digo yo que sobre, pero claro, al final no tenemos por qué solucionar los problemas de los rusos, no tenemos por qué solucionar porque además yo ciertamente lo que no me creo es que los rusos en general estén ansiando, estén anhelando, tengan un sentido de nostalgia infinita de la Unión Soviética. Primero, la Unión Soviética desapareció en 1991, con lo cual a estas alturas de la película vaya a saber quién recuerda a la Unión Soviética aparte de Putin. Y segundo, lo que estamos viendo es un sistema de oligarquía absolutamente criminal que está dedicado exclusivamente al beneficio de unos cuantos, ¿no? De manera que eso es lo que tenemos, es el centro de la reflexión. Y luego los rusos allá con sus temas, ¿no? Ya. Sí, allá ellos, pero bueno. Respetamos todo lo que nos dice usted porque tiene toda la razón. Lo que pasa es que, claro, somos los vecinos del cuarto. Ha venido usted a decir, en pocas palabras, algo que es una definición. Cada país tiene el gobierno que se merece, ¿no? Claro, evidentemente. Es una realidad que lleva no años, sino siglos de existencia, ¿no? Y yo creo que es una reflexión que tenemos que hacernos todos nosotros, claro, evidente. Muy bien. Bueno, pues apeándonos un poco ya de lo internacional y que, claro, es que inevitablemente tenía que aprovechar un personaje, una personalidad como usted, de su formación, de su experiencia, que se ha dedicado siempre, toda su vida, a tratar de llevar a España y representarla con la dignidad, la honradez, la calidad humana y política que lo ha hecho usted. Tenía que aprovechar para hacerle estas preguntas y no me ha aliviado. Ve usted en la sombra o en el horizonte también, como casi todos, la posibilidad de una conflagración universal. Y eso es tremebundo. Pero bueno, es lo que es. Vamos a ver si antes de que eso llegue, las cosas se van solucionando por uno y por otro lado. La verdad es que es difícil. Hablando y apeándolo un poco ya a lo local, a lo nuestro, a lo nacional, por ejemplo, hace usted alguna referencia, compara usted las ruedas de prensa de Pedro Sánchez con las del señor Trump, ¿no? Viene usted a decir que, a diferencia de Pedro Sánchez, en esas comparecencias diarias, el señor Trump, ante los periodistas en la Casa Blanca, solía hablar, no sé si lo hace el señor Biden, si es un sistema, si está establecido, en fin, es consuetudinario, no lo sé. Pero el presidente Trump, dice usted, citando a él concretamente, que hablaba 5 minutos y después era asaeteado a preguntas y repreguntas durante media hora. Y subraya usted, eso es una democracia. ¿Le gustaría que fuese algo así también en las comparecencias, que fuesen a diario y que se permitiera esa libertad de
no es que esté ni mucho menos subjugada o subjugando esta libertad de expresión, pero no hay tanta democracia en España como puede haberla en la cuna de la democracia que es USA. Bueno, primero, hay democracia en España. Yo no tengo absolutamente ninguna duda al respecto. Seguimos votando, tenemos presión, tenemos libertad de movimientos, de manera que desde ese punto de vista yo no tengo ninguna duda al respecto, ¿no? Que no es una democracia perfecta, es evidente, posiblemente no existe ninguna democracia perfecta en el mundo, pero mientras sigamos votando y mientras sigamos teniendo libertad de expresión y libertad de elección, existirá democracia. Que nos guste más o menos quien esté en el gobierno, bueno, pues eso también forma parte de la democracia. No, lo que es evidente es que digamos, las ruedas de prensa de Trump y de Sánchez no son exactamente las mismas, entre otras razones porque Trump estaba permanentemente hablando con los periodistas, cosa que no hace Sánchez, ¿no? Podemos debatirlo, pero ciertamente desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista de la, digamos, de la responsabilidad o de la explicación que el gobernante debe a la ciudadanía, aquello era más transparente, ¿no? Y ciertamente, por otra parte, pues incluso Trump estaba acosado, porque en cualquier movimiento que hacía, también es un poco también de estructura gubernamental. Es decir, cualquier movimiento del presidente de los Estados Unidos inmediatamente se ve acompañado por una nube de todo tipo de medios que le acosan, ¿no? Luego el presidente contesta o no contesta, o contesta mal, que también ocurre. Aquí es, ¿no? Evidentemente, no digo yo, pero sí pues, una decisión de apartar al periodista, al informador, de lo que es la vida normal, diaria del gobierno, ¿no? La rueda de prensa, ¿cuántas ruedas de prensa ha dado Sánchez recientemente? Yo creo que pues muy pocas, ¿no? Las ruedas de prensa aquí las da el portavoz, a los ministros, pero bueno, pues es un dato, ¿no? Es un dato, es decir, la vida americana, que también tiene sus imperfecciones, como toda la democracia, pero tiene una capacidad de comunicación directa con las fuentes directas del poder, pues muy prácticamente minuto a minuto. Trump al mismo tiempo también, y yo, vamos, que conste que yo creo que Trump ha sido el peor presidente de los Estados Unidos en toda su historia, ¿no? Pero por otra parte, lo que él sí dominaba era precisamente la comunicación, ¿no? Ese sistema de comunicación a través de los tweets, muchas veces excesivos y poco reflexionados, pero al mismo tiempo también pues, creaba, digamos, toda una fuente de reacciones inmediatas, ¿no? Bueno, eso malo, bueno, yo creo que habría que medirlo un poco, pero ciertamente la voluntad de comunicación, ¿no? Eso es claro, ¿no? Es la impresión que tenemos desde la distancia, pero bueno, hoy los medios nos acercan y la inmediatez a la noticia y al personaje, y es lo que acaba de decir usted en una frase muy corta, ¿no? Declaraciones poco reflexionadas. Yo no sé si conoce el término, el señor Trump, el término reflexión, significado, iguala, pero es, bueno, pues ahí está la historia, que es la que juzga. Terminamos. Le agradezco muchísimo su presencia. Pero muchísimo su apertura, su cercanía, su acercamiento a los medios cuando le solicitamos. En este caso somos modestos, pero nos gusta hacer las cosas con el mismo rigor de los grandes, ¿no? Tampoco estamos tan distantes, ni somos tan distintos. Le quería preguntar, solo para terminar, ¿qué le parece a nivel ya muy cercano el señor Núñez Feijóo como futuro hombre de Estado en este país? Me parece que tiene la hechura, ¿no? Que tiene la hechura, que tiene la capacidad de comunicación, que tiene el de comunicación y el tono de propósito que bien merece acabar con él como presidente del gobierno de España, ¿no? Y bueno, yo lo digo porque lo siento así, porque lo estoy observando en estos días, ¿no? Y que conste que no conozco personalmente al señor. Pero lo veo también el resultado de las encuestas que en este momento están circulando, que ya recogen lo que es su capacidad activa, su tono creativo, su pausado aproximación a las realidades españolas, y eso es, bueno, es un dato
un dato positivo de, mira, hay alternativas, hay buena alternativa. Hay un reconocimiento de alguien, de una persona que tiene claras las ideas, que tiene claros los propósitos, que tiene una capacidad comunicativa notablemente mesurada, ¿no? Y a mí eso me parece muy positivo. Es positivo y espero y deseo que, naturalmente, como en toda democracia, Núñez Feijóo encarne la alternativa al gobierno que tenemos en este momento. Muy bien. Pues me queda el tema de Marruecos, pero también es difícil. ¿Unas palabras solo le preocupa a Marruecos? Claro, cómo no nos va a preocupar. Es decir, en el fondo, toda política exterior empieza por política, ¿no? Y consiguientemente por los vecinos, ¿no? Sí. Digamos, Marruecos es nuestro vecino, nuestro más complicado vecino, ¿no? En el norte y en el oeste tenemos vecinos tan absolutamente previsibles y amistosos como son Portugal y Francia, de manera que eso no nos preocupa, ¿no? Claro que nos preocupa Marruecos. Marruecos, digamos, es un complicado vecino, ¿no? Todas estas cosas que se han ido fabricando a lo largo de los últimos años de una amistad permanente, no es un vecino amistoso, es un vecino complicado, para decirlo. Y lo estamos viendo, es decir, lo vimos en la Marcha Verde en 1975, aprovechando una situación en donde prácticamente en España no había gobierno porque el dictador se estaba muriendo, pues hicieron un acto de fuerza también, aunque típicamente llevado a cabo para ocupar un territorio, y eso ha evolucionado. Hemos visto los últimos años siempre una posición basada en de que fueran Naciones Unidas las que negociaran un acuerdo sobre el tema del Sáhara. Y bueno, he visto en estos últimos, y no tampoco entrar en detalles, tampoco con toda su integridad, pues ha habido un cambio, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener buenas relaciones con todos los vecinos, no hay absolutamente ninguna razón para no buscarlas. Yo creo que tenemos buenas razones para buscar intereses comunes en el caso de nuestras relaciones con Marruecos, pero al mismo tiempo lo que no podemos entrar es en disquisiciones que vayan en contra del derecho internacional, de Naciones Unidas y de nuestros propios intereses, ¿no? Es una complicada situación. Yo, desde luego, personalmente volvería, en cualquier caso, a lo que son las negociaciones en Naciones Unidas, buscar, por otra parte, procedimientos los dos países cuyos problemas estamos pagando en este momento, que son Argelia y Marruecos, encuentren un acuerdo y que se pongan de acuerdo pacíficamente sobre el tema del Sáhara, ¿no? Y nosotros lo suscribiríamos. Y yo creo que los países tenemos mucho que ganar en una relación abierta, sin dificultades, sin presiones, sin chantajes. Pero bueno, qué duda que es un tema complicado como estamos viendo todos, un tema que en ese momento pues tiene solución. Muy bien. Nos hubiera gustado tener mejor conexión, pero dada la distancia también, bueno, no ha sido todo lo buena que nos hubiera apetecido ofrecer a las personas que nos estén viendo y escuchando. Le agradezco muchísimo su presencia. Recomiendo Memorias de Washington. Recomiendo también El secuestro por ETA para una vivencia muy personal y otras publicaciones como España en la OTAN, Relato parcial y naturalmente la pandemia, el libro que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Las crónicas de la pandemia de Javier Rupérez, ensayo ex libris, Pigmalión, 275 páginas de sentimientos, de sensaciones, de vivencias, de amor a la libertad y de Javier Rupérez, uno de los máximos exponentes en el mundo de la democracia, en el mundo de la política y desde luego de la diplomacia. Un gran profesional que hemos tenido el honor hoy y el placer de tener entre nosotros y preguntarle todo aquello que nos ha surgido. Muchísimas gracias, señor Pérez. Estamos a su disposición
para lo que pueda disponer en cualquier momento, lo pueda necesitar en cualquier momento. Muchísimas gracias por su gestión y su esfuerzo por atendernos. Una entrevista un poco quizá amplia para cómo tiene usted ocupada su agenda en España y en Washington. Muchas gracias, don José Luis Arriaza. Muchas gracias. Ha sido un placer tener esta conversación, esta interesante conversación. Muchas gracias por todas sus consideraciones tan amables y ciertamente estoy dispuesto a continuar esta conversación cuando usted quiera. Y, por supuesto, un gran saludo a todos aquellos que han tenido la paciencia de escucharnos. Gracias. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Volverá a ser un nuevo encuentro, Dios mediante, cuando usted lo estime oportuno, veamos que la actualidad así lo demanda. Un fuerte abrazo y todo nuestro respeto y admiración profesional y personal. Hasta siempre, señor. Hasta siempre. Hasta siempre.